En vivo. Gracias. Continuamos, hermanos y hermanas, nuestro programa después de un problema técnico que nos ha obligado a retrasar un poquito nuestra transmisión. Estábamos con el profesor Armando González, quien nos explicaba cómo es que la ley mosaica y la tradición judía, o sea, la Misná, estaban puestas a la par. Adelante, hermano. Y estábamos, hermanos, vamos a retomar, en caso de que no supimos en qué momento se perdió la comunicación, pero vamos a retomar un punto, bueno, dos puntos. El aspecto de una cita puntual que tenemos en el libro, en el apartado, porque no son libros, de Ketubot, de la Misná, en el capítulo 7 y en la sección 6. Y dice lo siguiente, le voy a dar lectura. Estas son las mujeres que han de ser despedidas sin entregarle la dote. Aquella que quebranta la ley de Moisés o la ley judía. Al hablar de la ley judía, estábamos hablando de aquella tradición que en los tiempos del Señor Jesús y quizás previamente era una tradición oral, se transmitía de manera oral. El Señor Jesús les hace un énfasis de que han invalidado el mandamiento de Dios y la ley, poniendo como preceptos, dice, poniendo como preceptos su tradición. Y les dice hipócritas. Es decir, pone la ley y la tradición al mismo nivel. Lo que estamos leyendo, la misma, es la tradición. Afortunadamente, al día de hoy la tenemos en español. Y dice lo siguiente. ¿Cuál es la ley de Moisés? Si da, por ejemplo, de comer sin haber separado antes el diezmo. Es decir, una mujer es motivo de ser despedida si no cumple este precepto. O si tiene relación sexual durante el periodo de la menstruación, o si no separa la masa sacerdotal, o si no hace votos, o si hace votos, perdón, y no los observa. La pregunta es, ¿cuál es la ley judía? Dice, la ley judía dice, es motivo de separar a la mujer si sale con el pelo suelto, o si teje en la plaza, o si habla con cualquier hombre. Abba Saúl, un rabino, enseña también que aquella que maldice a sus padres en su presencia. Tarfón, otro rabino, dice también una chillona y define el concepto chillona. ¿Quién es la mujer chillona? Aquella que cuando habla en casa la oyen los vecinos. Es decir, la mujer en el trasfondo de esto debía estar calladita. Y hablar en voz muy suavecita. Muy suavecita para que no lo oyeran los vecinos. Que no le gritara al marido porque lo oían del otro lado. Efectivamente. Entonces, el punto aquí es, con este apartado, es que vean ustedes cómo la ley de Moisés y la ley judía, la tradición, están al mismo nivel. Entonces, Pablo no se equivoca al decirles, como lo dice la ley, ironizando de que la mujer cae en la congregación. Es decir, sí hay un aspecto ahí fundamental. Quisiera leerles otro, hermanos, otro apartado. Esto está en el Abot de la Misná. Abot significa padres, esa es la palabra. Abot en la Misná. Estamos en el capítulo 1, en el apartado 5 o versículo 5, si así le queremos llamar, y le voy a dar lectura, hermano. Dice, José, hijo de Johanán, de Jerusalén, solía decir, esté abierta tu casa de par en par, que los pobres sean familiares de tu casa,
y dice, no hables mucho con tu mujer. Lo dijeron respecto a su mujer, cuanto más respecto a la mujer de su prójimo. Es decir, no hables mucho con tu mujer, pero menos con la mujer de tu prójimo. Además, si la mujer hablaba con cualquier hombre, era motivo de despedida. Lo acabamos de leer. Y dice, a base de esto dijeron los sabios, cuando el hombre habla excesivamente con la mujer, se procura daño a sí mismo. Es decir, aquel hombre que habla con su mujer se daña a sí mismo. Dice, se abstrae, si habla mucho con su mujer, se abstrae del estudio de las palabras de la ley. Y finalmente, el hombre hereda el infierno por hablar con su mujer. Entonces, no sé si tenga que dar esta interpretación de esto, hermano. No, yo creo que las palabras hablan por sí mismas. ¿Qué te parece, hermano Roberto, esto que acabamos de leer? Me gustaría hacer un comentario técnico. Hay que tomar en cuenta que, pues, de la ley, digamos, en lo que llamamos el periodo intertestamentario, quizás un poco antes, se hizo una interpretación. Esa interpretación es lo que al tiempo se convirtió en la tradición. Esa de que tanto habla Jesús, de habéis invalidado la ley con vuestro mandamiento, esa interpretación de la ley hecha por los judíos principales, los rabinos, los intérpretes de la ley, durante estos, digamos, 5 siglos previos a la venida del Señor Jesucristo. Por no remontarla más atrás, la verdad es que es imposible fijar una fecha. Pero durante todo este periodo que se fue haciendo esta interpretación y se fue, digamos, transmitiendo en forma oral, digamos, en la época del Señor Jesús, era del uso común, y por eso el Señor, pues, ataca en más de una parte esta tradición oral, particularmente porque la habían puesto, como ya lo señalaron ustedes, al mismo nivel, y en ocasiones hasta en un nivel superior al de la propia ley. Le daban preferencia a la interpretación rabina de la ley que a la ley misma. Es el caso del sábado. El sábado no se podía trabajar cuando el Señor, por ejemplo, lo hacía, y fue muy atacado precisamente por eso, y lo acusaban precisamente de no respetar la tradición, es decir, la interpretación que de la ley hacían ellos. ¿Por qué los apóstoles comen con las manos sucias? Por ejemplo, ¿no? Y lo señalaban por eso. Sí, era acusación constante, ¿verdad? Ahora, digamos, pasado el periodo, después de la destrucción del templo, había mucho riesgo de que la tradición oral se perdiera, pues. De hecho, partes de ella se perdieron. Porque, pues, como era oral, a veces era difícil que una solamente pudiera ser receptor de todo este texto. Ya se los mostraron en pantalla la mera traducción al español para que vean el tamaño. Entonces era enorme y había mucho riesgo. Y en el año, después de la destrucción del templo, se preocupaba mucho por formalizarla. La formalización, digamos, ya en concreto empezó en el año 90, en el concilio en Jamnia. Ahí es donde se pusieron de acuerdo ya en escribirla, convertirla de tradición oral a, digámoslo así, tradición escrita, y es donde va a recibir este nombre de Mishnah. Y, digamos, van a empezar a hacerlo y terminarán por ahí, si no mal recuerdo, a reserva de verificar el dato, pero muy cercano, quizás al año 240, es cuando ya la tenemos en este formato escrito.
Sin embargo, hay algunas cosas que uno busca, sobre todo de aquellas que Jesús mencionó, que no están, es decir, se perdieron, o intencionalmente a lo mejor no las pusieron, no lo sabemos. Aquellas acusaciones Ajá, lo del sábado, por ejemplo, algunas cosas de esas no están, pero otras sí están. Por ejemplo, el lavamiento de los vasos y todas esas cosas sí están. Ajá, entonces, digamos, se conservó la mayoría, por no decir todo, ¿verdad? La mayoría, la parte que era más conveniente para el judaísmo, como lo conocemos ahora, que no es el mismo del judaísmo antes de la destrucción del templo, pues quedó registrada en la Mishnah. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones, como la que acaba de leer Armando, cosas sobre la mujer y otras más, sobre los cadáveres, sobre la impureza, todos están. Y uno las lee y uno se asombra, pues, de que hubieran convertido la ley de Moisés en eso, porque esa es la interpretación. Ahora, no satisfechos con esta interpretación, porque, digamos, esto quedó cerrado en el siglo III, por ahí del año 140, empiezan a hacer la explicación de estos textos. Es decir, una cosa es la interpretación, es la misma de la ley, y luego hicieron explicación de ella, es decir, ¿qué se debe de entender por eso? Y recibió con el tiempo el nombre de Gemara. Esta Gemara es la explicación de la interpretación, o sea, de la Mishnah, de la ley, cuyo origen es la ley. Ya la ley está quedando muy lejana. No, y la abandonaron. Finalmente la abandonaron por esta interpretación. Sí, dice que invalidaron el mandamiento de Dios. Invalidarlo es nulificarlo, sí. Es hacerlo nada, es dejarlo a un lado. Y yo creo que inclusive esta interpretación de la ley, esta tradición, fue llamada ley por los mismos judíos, ¿verdad? Ahí mismo en la Mishnah decías tú, la ley de Moisés y la ley judía. Que hacen una clara distinción entre las dos. Y como tú decías, llegó un momento en que inclusive superó en importancia, en algunas cosas, en trascendencia, en algunas cosas, la ley. Ahora, yo quería leer algo que está en el Talmud, en el libro de Erudim, respaldando este punto tuyo, de que inclusive la tradición llegó a ser más importante que la misma ley de Moisés. Dice en el libro del Talmud, en el libro Erudim, ¿Valdría la pena decir que es el Talmud? El Talmud, claro que sí. Es decir, el Talmud viene siendo la Mishnah más la Gemara. Exactamente. Eso es. El Talmud es la Mishnah más la Gemara, o la Gemara. Ambos documentos, que uno es la interpretación y la explicación de la interpretación, hacen lo que se conoce como el Talmud. Bueno, hay en este Talmud una sección llamada Eruvin, capítulo 21 y sección B, dice así, sorprendente lo que dice. Dice, hijo mío, sé más cuidadoso en observar las palabras de los escribas que las palabras de la Torah. Entendido por la Torah, la ley de Moisés. La ley de Moisés, el Pentateuco. Y estamos citando todo esto porque en el libro de Primera de Corintios no nos hemos apartado ni un pelo de esto. Dice en el capítulo 34, dice, capítulo 14, perdón, y versículo 34. Las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y la cuestión es, perdón, ¿de qué ley estamos hablando aquí? Es la ley de Moisés, de la que ya hemos explicado anteriormente que no hay un solo mandamiento en ella que prohíba a las mujeres hablar. Y que por otro lado, si hay palabra revelada, donde habla que las mujeres profetizarán y que en los posteriores tiempos el Espíritu Santo se va a derramar sobre hombres y sobre mujeres. Y yo no creo que el efecto del Espíritu Santo en los hombres sea distinto que el efecto del Espíritu Santo en las mujeres. Claro.
Es decir, es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos en nosotros, en hombres y en mujeres. Porque es Dios el que efectúa todas las cosas en todos. Y esto refiriéndonos a los dones, como el de la profecía. Y entonces... Pero sí es importante, hermano, que esto que yo mando es, digamos, es el ambiente que existía en la época y incluso justifica en algo por esta ironía de Pablo. Exactamente. Pablo, aquellos que estaban enseñando, porque yo creo que Pablo se está refiriendo a gente que estaba tratando de silenciar a las mujeres en las congregaciones. Y a él mismo. ¿Verdad? Y ustedes saben de las reyertas que tenían estos judaizantes que se soltaban el pelo de una manera impresionante con Pablo, tratando de matarlo y de callarlo, además, al decirle tu evangelio es falso, tú no eres un ministro, tú no eres un apóstol. No, lo sacaban a rastras de las sinagogas y le ponían una pela de aquello, o sea, no la pido. Sí, es decir, había judíos enemigos de Pablo afuera, pero también los tenía adentro, hermanos. Y en todas las sinagogas de círculo. De toda la zona que exactamente. Entonces, esta ley, porque solamente es esta ley, esta tradición, esta ley judía, la que sí calla a las mujeres, no la ley de Moisés. Como mira, ni el Evangelio. Ni el Evangelio, por supuesto. Y mira, el texto que nos acaba de citar de Abot 1.5 es sencillamente va contra la necesaria comunicación que debe haber entre esposo y esposa. O sea, es la cultura del silencio, donde la mujer tenía que estar verdaderamente sometida y subyugada, donde el hombre con mucho trabajo le dirigía la palabra. No hables porque te oyen los vecinos, y si te oyen los vecinos, eres una chillona. Fíjense ustedes, aquí vamos a presentar otras monerías que nos encontraron. Sí. ¿Cómo traduce Marcos en la invalidación? Dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitisteis y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Así traduce la Biblia textual, versión 4. Es decir, hay un reclamo y arriba les dice hipócritas, como lo dice Isaías. Es que es mucho invalidar la palabra de Dios. Fue mucho matar al Mesías. Fue mucho invalidar la palabra de Dios. Ha sido mucho, excesivo lo que han hecho los judíos contra Dios, contra Yahvé, contra el Evangelio, y no creo que estas palabras, ojalá que no se tomen como una muestra de antisemitismo, porque en verdad amamos a nuestros hermanos judíos. Nuestro Señor era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos, y nosotros, creo yo sin equivocarnos, somos el nuevo y verdadero Israel de Dios para este tiempo. Entonces, no somos judíos, pero somos israelitas. Somos descendientes de Adán porque estamos revestidos de Cristo. Es lo que dice Gálatas capítulo 3, 28. Pero bueno, déjame mostrarte y mostrarles, hermanos, estas cosas que el Talmud dice, donde sí podemos ver que es el Talmud, es esta ley, la que sí calla a las mujeres, no la ley de Moisés. Y me remito a lo siguiente. Voy a citar solamente 5 lugares. Una pequeña muestra, hermano, un ramilletito de flores de varias hectáreas. Dice, la voz de una mujer está prohibida, dice el Talmud Berajot 24a. La voz de una mujer está prohibida porque es sexualmente provocativa. Aquí va otra, que está en un compendio de dichos talmúdicos. Las mujeres son sexualmente seductoras, mentalmente inferiores,
socialmente vergonzosas y espiritualmente separadas de la ley de Moisés, por lo tanto que se callen. Y aquí va otro botoncito de muestra. Es una vergüenza que una mujer deje oír su voz entre los hombres. ¿Ese es qué? El Talmud, el Tratado Kiddushin. Y ahora pasamos, dice, la voz de una mujer es obscena desnudez. Dice el Talmud en el Berajot Kiddushin. Entonces, hermanos y hermanas, a la luz de semejante lenguaje humillante, este versículo 35 de Primera de Corintios que dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es, dice aquí, indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aunque esa palabra indecoroso está muy levemente traducida. Son muy, en ocasiones los traductores pecan de timoratos y débiles, y no se atreven a traducir las palabras con toda la fuerza que llevan. Aquí la palabra para indecoroso es escros. Y fíjense ustedes lo que significa esta palabra. Vergonzoso, deshonroso, injurioso, bajo, vil, repulsivo, repugnante, ultrajante, infamante. Esto lo pueden ustedes corroborar con varios de los lexicones, es decir, de los diccionarios griego, español, que tenemos hoy a nuestra disposición. Por ejemplo, el de Amador Ángel García Santos, que es un diccionario del griego bíblico que cubre la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Este es un lenguaje terrible. Utilizar esta palabra para referirse al habla de la mujer sería describir sus palabras como lascivas, como indecentes, como asquerosas, como pervertidas, como sucias, como moralmente degradantes. Y frente a esto podemos nosotros imaginar que Pablo habría descrito de semejante manera las expresiones de sus amadas hermanas en Cristo en la asamblea. Aquella mujer que muere, ¿verdad? Que Pablo dice, un momento voy y la despierta, pues la voy a dejarla ahí mejor. O sea, si tuviera ese de indecencia con respecto a ellas. Y de cuando acá el apóstol Pablo utiliza la ley para definir, para establecer una costumbre dentro de las iglesias de Cristo, que es una sociedad tan nueva que no se parece en nada a la sociedad judía. O sea, por aquello de que dice como también, porque no les es permitido hablar sino estar sujetas, como también lo dice la ley. En primer lugar, no lo dice, cuando menos la ley de Moisés. Y Pablo jamás utiliza la ley de Moisés para establecer, para definir, para dar el contorno de ni siquiera una de las actividades típicas de la comunidad, de las comunidades del apóstol Pablo, sino al contrario, tenemos nosotros una revolución en cuanto a la vida comunitaria. La vida de la iglesia es radicalmente superior a la de cualquier comunidad humana. El cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, donde la mujer tiene un lugar de realce y de importancia. Por eso Pablo tiene que acudir aquí a esta... Como Pablo dice, ¿no? La iglesia fue comprada con la muerte de Cristo, con su sangre. Es de Cristo. O mejor aún, cuando dice Juan que la iglesia es la esposa de Cristo, una mujer. Ahora, antes de comenzar este programa, estábamos dialogando con nuestro hermano Roberto
y nos muestra que, a diferencia de los judíos que tenían una misoginia perversa, congénita, inherente, galopante. Sí, porque la Gemara es posterior a la Mishnah y se Claro. agudiza. En contraste con estas exabruptos machistas, bueno, parece ser que los griegos tenían una concepción diferente de la mujer, cuando menos en los días de Platón. ¿Qué nos dices, hermano? Sí, platicamos un poco de eso. Digamos, históricamente el mejor momento de la mujer fue precisamente cuando en la historia de la humanidad existió la tríada fantástica constituida, al menos en la historia de la ciencia, por Sócrates, Platón y Aristóteles, en el que en ese momento histórico y en esa sociedad griega, la mujer tenía una igualdad extraordinaria con el hombre. Es, digamos, históricamente el mejor momento. Ni aún hoy en día parece haber alcanzado ese nivel. Y después de eso, no sé si por la influencia judía o malentendimiento de textos como este, la mujer empezó a sufrir una, digamos, degradación social hasta tener su límite inferior en la Edad Media, en el que yo les comentaba a los hermanos que lo mejor que se podía decir de una mujer en la Edad Media, por ahí del siglo XII, es que era un animal de pelo largo y ideas cortas. Es una frase que se usaba mucho en la gente. Entonces tocó, digamos así, fondo en ese momento. De ahí poco a poco, digamos, ha ido ocupando otra vez un lugar en la sociedad la mujer. Y pues digamos que hoy en día, con todo lo que ustedes escuchan de derechos humanos y de todo esto, pues la mujer ha ocupado un lugar en la sociedad y aún en la iglesia. Aún en la iglesia ha pues influido mucho todo este ambiente y la mujer, digamos, al menos en algunos sectores de las iglesias, ha vuelto a ocupar un lugar pues que el Nuevo Testamento declara para ellas en todo momento. Digamos que el tránsito, por lo menos que tenemos de la mujer desde la Grecia hasta hoy, pues ha sido de bajar y tratar de volver a subir. En esa parte van, en esta subida, hasta tener un lugar, yo espero que así sea, igual al de los hombres en el sentido novotestamentario. Y que se acaben muchas cosas. El maltrato a la mujer es terrible. En México tenemos casos patéticos. Hablar de Juárez, las muertas de Juárez, con una condición impresionantemente abusiva y inmoral y feminicidia, es no solamente un reflejo de lo que sucede. Curiosamente, yo llegué a oír en varias ocasiones predicaciones donde los pastores referían a este texto de 1 Corintios, capítulo 14, donde decían, miren, tienen que caer y apechuguen. Y es un mandato, ¿Sí? Así te lo decía, yo estuve presente en esas, cuando los pastores las decían. Sí, no fue una vez, o sea, fue varias veces. Y cuando yo empezaba tratando de abrir el tema y ver, yo platiqué con algunas hermanas de algunas congregaciones y lo más triste que a mí me pareció de esto es que ellas asumían ese error. Es decir, el pastor dice que me cae. Sí, porque Pablo lo dice. Claro. Ese es el punto. Pero, pues al día de hoy hemos dado un enfoque muy distinto, hemos dado, yo creo que elementos para sostener nuestro argumento y hablamos de muchas cosas, hablamos de principios hermenéuticos, hablamos de principios gramaticales, hablamos de contexto histórico, y no solamente eso, sino comprobamos a través del contexto histórico que a lo que se refería Pablo era otra cosa. Le hemos dado un sustento de alguna manera exegético al texto, de tal forma que los hermanos de alguna manera puedan observar a veces cómo se puede tratar una buena interpretación. Sí, así es, hermano.
Y confiamos que esto sea el principio de una profunda, responsable reflexión en la Iglesia de Cristo sobre el tema, sí. sobre el tema. Por supuesto, hay quien todavía dice, bueno, pero es que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice que las mujeres les es prohibido enseñar y hablar. Bueno, pues nos vamos a dirigir a ese pasaje con la misma profundidad con que hemos tratado este otro, analizando, como tú dices, contexto histórico, cuestiones gramaticales, sistemático, exegético, principios de armonía, para mostrar que primero de Timoteo está diciendo una cosa distinta y no discrepa de la manera como hemos presentado a ustedes este pasaje de primera de Corintios 14:34. Y bueno, pues confiamos en que nuestros oyentes nos van a acompañar en los siguientes estudios. Van a estar con nosotros con sus Biblias abiertas y sus corazones confiados y que también abiertos a la palabra de Dios, a la verdad que contiene la palabra de Dios. Si tienen ustedes, no sé, algún punto adicional, hermanos. No, con esto concluimos, hermano, esta primera parte, este primer tratado y el primer texto, y continuaremos con Timoteo la próxima semana. Y si tienen algunas preguntas, hermanos, estamos listos para poderlas contestar. Ojalá que estas preguntas, eso sí, hermanos, estén referidas al tema que hemos estado tratando, primera de Corintios 14. Yo creo que, no sé cómo le vamos a hacer aquí, yo creo que si le doy clic aquí me pasa al WhatsApp. No.